Buenos días, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, hermanos de Ciudad del Carmen. ¿Cómo están? Un momento. Hermanos de Ciudad del Carmen, ¿me escuchan? Sí, ok. Buenos días, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en el Señor. Le doy gracias a Dios que nos permite este buen momento para estar aprendiendo juntos de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, para comenzar este día del Señor, vamos a orar juntos a nuestro amado Dios para que sea Él quien nos dé todo el entendimiento a nosotros. Vamos a orar juntos, por favor. Amado Dios nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido una salvación tan grande y tan preciosa por medio de la sangre de Cristo. Especialmente también nos has permitido a los salvos el haber participado en el retiro de la primavera, donde nosotros hemos recargado todo nuestro espíritu para seguir luchando con más fuerza. Que por favor también los hermanos que han participado en este domingo, Día del Señor, en Carmen y en Villahermosa, que por favor tú nos abras el corazón para poder entender bien la palabra. Es por eso que pedimos que sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que únicamente diga tu mensaje. También te pedimos por aquellos hermanos que están en las dificultades, problemas y enfermedades, que siempre tu palabra les esté animando, consolando y dándoles toda la fuerza. Si en nuestro corazón todavía hay algún pecado o alguna equivocación, te pedimos que por favor nos lo muestres para que lo podamos quitar. Queremos vivir de manera confiada para que cuando tú vengas por segunda vez, tengamos el corazón bien digno para recibirte. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, que nos dio la vida eterna. Amén. Vamos a abrir, hermanos, el libro de Génesis. En nuestras Biblias vamos a abrir el libro de Génesis, por favor. Capítulo 37. El libro de Génesis, capítulo 37, versículos 1 al 3. Génesis, capítulo 37, versículos 1 al 3. Yo voy a leer el versículo 1 y el versículo 2 y juntos, por favor, hermanos, vamos a leer el versículo 3. Entonces comienzo yo. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Una vez más, buenos días y espero que todos estén muy bien. ¿Ya su cuerpo ya descansó del retiro? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Seguramente el domingo muchos llegamos a caer muertos a nuestra cama, ¿verdad? Pero me parece que con el corazón bien lleno de la palabra de Dios, aunque nuestros cuerpos se fatigan y se cansan, pero sentimos la fuerza que el Señor nos permite por medio de su palabra. Por eso, ¿saben qué es el retiro? Es como un campo de batalla de la fe, porque ahí es donde probamos toda la palabra que hemos escuchado. Entonces, cada uno puede meditar después del retiro. En este retiro yo fallé en esto, yo fallé en otro, y podemos meditarlo bien, orar todavía más para el próximo retiro, corregir esos errores. ¿Sí, hermanos?
Les agradezco mucho su participación, a los hermanos de Villa, a los hermanos de Carmen, que se esforzaron mucho por preparar la comida, los desayunos, por preparar cada uno de sus servicios. Se los agradezco de todo corazón y que también el Señor sin duda se los va a retribuir con un gran galardón. Muchas gracias a todos. Hoy, en este domingo, quiero aprender y meditar con los hermanos el tema de las 4 vestiduras que usó José. La verdad es que este tema sí es bien importante para la vida de los cristianos salvos, especialmente cuando hablamos de José. ¿Por qué? Hermanos, si vemos en el libro del Génesis, primero lo podemos dividir por historias y luego por personajes, ¿no? Un ejemplo, por historias lo podemos dividir por la creación, el Edén, el diluvio y la torre de Babel. Sin embargo, también a partir de Génesis capítulo 12 lo podemos dividir por personajes: Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero de la vida de estos 4, Abraham, Isaac, Jacob y José, el Génesis habla con mucho detalle sobre la vida de José, especialmente porque su vida tiene mucho parecido con la vida del Señor Jesucristo. De hecho, de todos los personajes del Antiguo Testamento, José es la sombra más digna de lo que fue Jesucristo, porque si comparamos sus vidas, de verdad se parecen muchísimo. Vamos a ver solo una cosa. Miren, ¿en qué se parece la vida de José con la vida de nuestro Señor Jesús? Si vemos en la vida de José, sus hermanos no lo querían. Sus hermanos no lo querían. Si lo vemos con la vida de Jesucristo, el libro de Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Quiere decir, los propios judíos no querían al Señor Jesucristo. También los hermanos de José lo han vendido. Entonces, esto pasa lo mismo con nuestro Señor Jesús. Él también fue vendido, ¿no? Y todo esto por Judas Iscariote. Si vemos, a José recibió también un trato injusto, lo mismo que ha pasado con nuestro Señor Jesús. Pero, ¿qué ha pasado después? ¿Quiénes sí recibieron bien a José? Los egipcios. ¿Quiénes sí recibieron bien la palabra de Cristo? Los gentiles. Entonces, el Señor ya tenía un plan en este tiempo. Iba a mandar como 7 años de buena abundancia y 7 años de una grande dificultad. Pero José, Dios por medio de José, ¿a quiénes salvó primero? A los egipcios. Eso que nos da a entender que el Señor ya estipuló 7 años de la gran tribulación. Por eso el Señor salvará a la iglesia. Pero cuando hubo el hambre en el tiempo de José, sus hermanos se arrepintieron, ¿no? Y José les dio la oportunidad de darles alimento. Esto se refiere a los 144,000 judíos que recibirán la salvación en medio de la gran tribulación. Entonces, vemos que la vida de José de verdad se parece mucho a la vida del Señor Jesús y que Dios lo dejó como una sombra para lo que vendría a ser Cristo y todo su plan. Entonces, también para nosotros esto nos daría una grande enseñanza. Si vemos de la vida de José, de la vida de Jesús, comparándolo con la vida de cada uno de nosotros, podremos resumir todo eso a 4 vestiduras que José usó, que es lo que hoy vamos a aprender. Primero veamos esto. La primera vestidura que José ha usado viene en el versículo 3 hasta el final. Y le hizo una túnica de diversos colores. Especialmente cuando se les daba una túnica así de muchos colores, reflejaba algo. Este es como el hijo primogénito. Este es como el hijo amado. Entonces, para distinguirlos, a este hijo se le daba este tipo de vestidura. Pero vemos que José era el 11º hijo varón, ¿no? De Jacob. Realmente como que él parecía que no merecía esa vestidura. Sin embargo, su padre se la ha dado porque José tenía este grande corazón de obedecer bien a su padre. Entonces, su padre le amaba tanto por 2 razones. La primera razón por la cual Jacob o Israel amaba mucho a José, primero, lo tuvo en su vejez. Entonces, segunda razón, lo tuvo de Raquel, a quien él amaba. Como sabemos, Raquel no podía dar a luz, pero era la mujer que Jacob de verdad amaba. Por eso cuando ella tuvo a su primer hijo, ese era
José. Entonces, por estas razones, Jacob amaba muchísimo a José, añadiéndole que José era un excelente hijo que siempre estaba obedeciendo a su padre. Por eso, para exaltarlo, le puso esta túnica de diversos colores en señal de yo te amo, eres como mi hijo amado, obediente y así de esta manera. Entonces, pero esto que ocasionó en los hermanos de José, envidia y celo. Entonces, hermanos, de aquí nosotros podemos aprender algo bien importante. Vamos a buscar Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, el versículo 4. Génesis capítulo 39, el versículo 4. Vamos a leerlo juntos, por favor. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que entonces, aquí está hablando de una segunda vestidura. Su túnica de diversos colores ya se le fue quitada, porque sus hermanos tuvieron envidia y le vendieron. Entonces, José terminó en Egipto siendo siervo. Entonces, se le fue quitada su túnica de diversos colores y se le puso una segunda ropa, la ropa de ser el siervo. Entonces ya cambió drásticamente toda su posición entre una vestidura y la otra. Y aquí nosotros también podemos llevarnos esta grande enseñanza que así pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él también como hijo amado de Dios, ¿no? Dios así se refirió sobre Cristo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Mire, vamos a buscarlo en Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, versículo 17. San Mateo capítulo 3, versículo 17. Vamos a leerlo juntos, por favor. San Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, vemos que Jesucristo de verdad, como si tuviera esta túnica de los diversos colores, porque era el hijo amado de Dios, era como hijo unigénito del Señor, a quien él amaba tanto. Pero vemos que también Jesucristo pasó de ser como este hijo amado a pasar a ser como una posición de ser el siervo. Un ejemplo, hermanos, un ejemplo de esto. Jesucristo, cuando vino a este mundo, él sabe bien, ¿no? ¿En qué nació? En la cuna de oro. No es así, ¿verdad? Él nació en el pesebre. También antes de mostrarse a sus 30 años de edad, antes de comenzar su ministerio oficial, ¿él a qué se dedicó? A ser el carpintero. Él, como podemos saberlo bien, vivía como en una región de Galilea, Nazaret y todo eso, un lugar sumamente pequeño, como un pueblito bien insignificante. Entonces vemos que cambió drásticamente de ser el hijo amado de Dios, se le ha puesto la ropa de ser el siervo, se le ha puesto la ropa de esclavo, en otras palabras. Hermanos, vamos a buscar el libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 27.
Lucas 22, 27. Vamos a leerlo juntos, por favor. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pensemos bien, como primero, una vez más, en la vida de José. Un día él está usando esta túnica de diversos colores. Él también, como está obedeciendo bien a su padre, y luego esta túnica le es quitada, se la arrancan y le ponen la vestidura de ser un esclavo. Entonces pensemos bien, como en el corazón que José está teniendo. Imagínese, José ha hecho algo malo para que esto le llegase a ocurrir. Él no ha hecho nada malo. También pensemos en la vida del Señor Jesús. Él, siendo Rey de Reyes, ¿no? Siendo Dios mismo hecho carne, vino a este mundo, pero ¿en qué forma vino? ¿Para gobernar a otros? No es así. Él vino en la forma de siervo, al grado de que está diciendo en el versículo 27, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Imagínense, Dios mismo se hizo carne y es el que está sirviendo a la mesa. Para nosotros eso parece ilógico, pero el Señor así ha mostrado que Dios le ha puesto esta vestidura de ser el siervo, que Dios le ha puesto esta vestidura de ser el esclavo, y él está obedeciendo bien la postura que se le ha dado, la postura que se le ha encomendado. Hermanos, de hecho, muchas veces el Señor así está diciendo, ¿verdad? Yo no vine para ser servido, sino para servir. Un ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 45, está diciendo esto. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, la forma en la que Cristo va a servirle a los pecadores es perdonándoles todos sus pecados. Es la forma en la que Cristo de verdad puede servirle bien al pecador, haciendo que todos los pecados de este pecador sean perdonados por la sangre del Señor. Es por eso que Cristo tuvo que quitarse esta túnica de diversos colores, tuvo que quitarse su posición de ser hijo unigénito, amado de Dios, para venir a este mundo, para servirle a estos pecadores. En otras palabras, para quitarles todos sus pecados, hermanos. Entonces, ¿se acuerdan bien del día de campo que tuvimos? ¿Se acuerdan qué comimos? Tacos pizza, ¿verdad? ¿Se acuerdan de una cita bíblica que yo les dije que si era posible la memorizaran? Del taco no nos acordamos bien, ¿verdad? También en las células yo dije una cita que era bien importante memorizar. Filipenses capítulo 2. Vamos a buscarlo. El libro de Filipenses, Gálatas, Efesios y Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Filipenses 2:7, lo leemos juntos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los. Está diciendo se despojó. ¿Se despojó de qué cosa? Su condición de Dios. Se despojó de su condición de Dios. Así como José se ha despojado de su túnica de diversos colores para tomar ahora las ropas de un esclavo, entonces de la misma manera nuestro Señor Jesucristo se despojó de esa misma condición de ser de Dios, tomando, está diciendo, la forma de un siervo. Hermanos, piénselo bien. Veamos este ejemplo nada más. A usted, como me parece que a la mayoría no le gustarán como la rata o el ratón, ¿verdad? Generalmente no nos gusta, ellos viven en la coladera y así. Piénselo bien. Si Dios le dijera a usted que le da la oportunidad de dejar su condición de ser un ser humano para convertirlo en el rey de todas esas ratas, ¿usted lo aceptaría? ¿Qué piensa? ¿Lo aceptaría? Imposible. Ahora, si Dios le dijera
te quito esta condición de hombre para hacerte la rata de las ratas. Así que hasta las mismas ratas te hagan feo. ¿Uno podría aceptarlo? En ninguna manera. Nadie de verdad podría aceptar esto. Pues eso es incomparable a la posición que Dios Santo tenía y que Él se despojó para venir a este mundo bien sucio, bien lleno de los pecados. Y todavía no es que se hizo rey de los pecadores, sino que vino siendo siervo de estos pecadores todavía. Imagínense de verdad ese cambio tan drástico que el Señor Jesús ha aceptado. Para nosotros esto sería impensable. Yo no podría ser rey entre las ratas, menos como una rata de las ratas. Es imposible. Pero el Señor se hizo el siervo, se hizo lo más bajo porque aceptó bien las vestiduras que el Señor le había puesto a él. Hermanos, vamos a buscar en el libro de San Marcos. Capítulo 15. San Marcos, capítulo 15, versículo 34. San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Veamos bien. En San Mateo capítulo 3, el Señor de los cielos dijo una voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ahora Cristo, estando colgado en la cruz, está gritando, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto tiene una explicación bien lógica. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, se cortó su posición de padre a hijo y se hizo la posición de ser juez y pecador. Entonces, en la cruz, Cristo perdió, como él por un momento perdió esta posición de ser hijo y tomó la posición de ser el pecador. Dios quitó su posición de padre y tomó la posición de ser el juez. Entonces vemos que es el juez que está condenando al pecador. Este Jesucristo que en la cruz se hizo este juicio por cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo ha cambiado drásticamente su posición. Pero en esto hay una razón bien grande. Hermanos, pensémoslo bien. ¿Por qué José tuvo que pasar todo esto? ¿Por qué su posición de tener la túnica de colores? ¿Por qué tuvo que pasar a ser como siervo? Porque ya Dios tenía un plan en la vida de José. ¿Qué plan era? Dios sabía que en un futuro iba a venir los 7 años de hambre, la cual nadie, ningún solo país, por más poderoso que fuera, la iba a poder soportar. Entonces, ya habiendo ese plan para salvar a estos lugares, por eso de antemano Dios eligió a José y lo empezó a preparar. Era muy obvio que debía quitarse esta túnica de los colores para ponerse la túnica de siervos, porque hay este plan de Dios de ocuparlo para luego salvar a las demás personas. Es el mismo plan que Dios tuvo con Jesucristo. Él tenía que pasar esta situación porque Dios tenía el plan de salvarnos a cada uno de nosotros por medio de la sangre del Señor. Entonces, por eso Dios ha ocupado la vida de Cristo y le quitó su posición de hijo amado y lo convirtió en un siervo al grado de que lo ha convertido así en como pecador, así por nosotros. Hermanos, pensémoslo bien en esta manera. ¿Por qué? José usó una tercera ropa. Después de que tuvo la vestidura del siervo, después ocupó precisamente esta ropa, la ropa de un prisionero, tal como Jesucristo estuvo colgado en la cruz, donde se le dio primero la posición de siervo y luego cuando él fue condenado, se le cambiaron sus ropas, ahora se le cambiaron por la ropa del condenado. De la misma manera,
José, que usó la ropa del siervo, esta después se le cambió por usar la ropa de un esclavo. Vamos a verlo, Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 20. Génesis 39, 20. Vamos a leerlo juntos, por favor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Su vestidura de siervo mejoró o empeoró? Ahora empeoró. Ya no es que use la vestidura de un siervo, sino ahora se le ha dado como la vestidura del prisionero o la vestidura del condenado. Esto es lo mismo que acabamos de aprender con nuestro Señor Jesús. Primero, vamos a como resumir las tres vestiduras. Está la vestidura de la túnica de los colores, luego está la vestidura o la ropa del siervo o esclavo, y luego viene la ropa del prisionero y el condenado. Es la etapa en la que Cristo también ha obedecido la palabra de Dios. Primero tiene como la posición de ser el hijo que complace a su padre, pero luego se le da la posición de ser el siervo. Por eso él mismo declara: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y luego se le quita esta vestidura de ser siervo esclavo y se le da la vestidura de un condenado. Esto es la imagen de Jesucristo colgado en la cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? José anunciando todo lo que el Señor iba a padecer. Entonces, aquí vemos que hay algo bien importante en la vida de José, que si lo vemos de manera humana, parece que él está teniendo como una tragedia o qué cosa habrá hecho él que está padeciendo de una manera bien injusta, porque debemos recordar cómo cayó José en la cárcel por abstenerse del pecado sexual. Él no cometió pecado, pero la mujer de Potifar, que era el capitán como de la guardia del faraón, esta mujer que debió ser sumamente hermosa, quería como tener intimidad con José, pero este José la rechazó. Ella como se sintió humillada y todo eso, por eso empezó a gritar que José quería abusar de ella. Cuando Potifar se enteró, se enojó mucho con José de la manera injusta y lo ha echado a la cárcel injustamente. Vemos que es el mismo juicio que Jesucristo recibió en el concilio de Sanedrín cuando se le acusó de manera falsa las cosas que él había hecho e injustamente fue llevado al pretorio para luego ser llevado a la crucifixión. Es lo mismo. Entonces ya están usando estas vestiduras, pero hay algo que nosotros no debemos ignorar, que en la vida de José se está repitiendo varias veces. En este caso, el versículo 21 de Génesis capítulo 39, el versículo 21, yo leo: pero Jehová estaba con usted. Y eso se repite mucho tiempo en la vida de José. Pero Jehová estaba con José. Cuando este José vestía bien esta túnica de los colores, Dios estaba con José. Pero cuando fue vendido injustamente usando la vestidura del siervo, también ahí Dios estaba con José. Y luego, cuando se le fue quitada esta vestidura de siervo y se le fue entregada ahora una ropa de prisionero, de condenado, entonces se sigue diciendo que Jehová estaba con José. Quiere decir, Dios siempre mantuvo su cercanía con José, que Dios siempre estuvo ahí con él y que todo esto que le venía a José estaba totalmente planeado por Dios. Hermanos, veamos bien algo en la vida de Jesucristo. Esto sería una pregunta bien lógica, ¿no? Bien lógica de la vida del Señor. ¿Qué cosa? Hermanos, tanto Éxodo capítulo 12, también como lo fue en los evangelios, en los capítulos donde el Señor fue crucificado, hay algo que se remarca mucho, que ninguno de sus huesos fue roto. ¿Eso por cuál razón?
A Jesucristo lo azotaron y toda su piel se abrió, lo clavaron, pero dice que ningún hueso le fue roto. De hecho, es por eso que le traspasaron con la lanza, porque el soldado estaba rompiendo las piernas de los otros y cuando iba con Jesucristo, Dios no lo permitió, por eso solamente le atravesaron en su cuerpo. Éxodo capítulo 12, también Dios le está diciendo a los judíos, en este caso a los hebreos, no debe romperle hueso alguno. Cuando haga este sacrificio, no le debe romper el hueso. ¿Esto qué significa? Que a pesar de todo lo que estaba pasando, ahí Dios estaba. Por eso, que no se le rompiera ningún hueso al Señor significa que Dios ahí estaba, habiendo planeado todo esto. Entonces, hermanos, quiere decir que a pesar de que la situación se está empeorando, pero al mismo tiempo Dios está cumpliendo su voluntad y su palabra y les está diciendo, Dios está con ellos. Estaba con José, estaba con Cristo aún en el tiempo de la crucifixión también. Entonces, hermanos, después de esto, vino una vestidura que fue igual de drástica su cambio que la de colores a la de siervo. Vino una cuarta vestidura que su cambio también fue sumamente drástico, pero ahora al revés, ahora para bien. En el caso de José, la cuarta vestidura que él ha usado fue la vestidura de ser el gobernador de Egipto. Génesis capítulo 41. Versículo 39. Génesis, capítulo 41, versículo 39. Génesis, capítulo 41, versículo 39 al 40. Vamos a leerlo juntos, por favor, estos dos versículos del 39 al 40. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Ahora vemos que la vestidura de José ha cambiado drásticamente. Él tenía la vestidura de ser el condenado, el prisionero, y ahora se le ha puesto la vestidura de ser el gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir? De verdad Dios cumplió su plan en la vida de José. Lo pudo ocupar para salvar del hambre a todas las personas y de verdad ahora ha sido recompensado por la mano de él. Señor. Un día él estaba como en la cárcel, en la prisión, y al otro día él ya era como ese gobernador de Egipto. Quiere decir, José se humilló hasta lo máximo, aceptando las vestiduras que Dios le había permitido, aceptando que esto venía de la voluntad de Dios. Él aceptaba estas vestiduras y se dejó humillar hasta lo máximo. También aceptó bien las vestiduras del prisionero, aceptando la aflicción hasta lo máximo. Entonces vemos que Dios le ha recompensado. Ahora Dios mismo le ha dado esta vestidura de ser el gobernador, en donde Dios lo ha exaltado por sobre todos. Es la misma vestidura que Cristo ha usado. ¿Por qué? Vamos a buscar en el libro de Filipenses, capítulo 2. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Vamos a leer juntos estos tres versículos, lo leemos juntos.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando José es sacado y revela, es sacado de la cárcel y revela el sello del faraón, luego el faraón lo exhibe con sus vestiduras y les dice a todos, ¿no? Que se doble toda rodilla. Entonces es lo mismo que Dios ha hecho con Cristo. Ya Cristo padeció hasta la muerte y muerte de cruz, dice aquí. Entonces ahora Dios está diciendo que en el versículo 9 lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, y también versículo 10 para que toda rodilla se doble, para que toda rodilla se doble. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra también. Entonces, versículo 10, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, Él fue exaltado hasta lo sumo, quiere decir, hasta lo más grande también. Hermanos, aquí, por medio de la vida de José y por medio de la vida de Cristo, podemos ver que todo era el plan de Dios, que todo de verdad era el plan del Señor y que todo estaba bajo el control del Señor. Lo único que tenía que hacer José era aceptar bien las vestiduras que Dios le había dado. Entonces, si pudiéramos resumir la vida de José y pudiéramos resumir también la vida de Cristo, saldría un versículo nada más. Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, este versículo también es bien importante que lo deba memorizar. Como Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, es bien importante memorizarlo. También Romanos capítulo 8, versículo 28. Esto resume bien la vida de José, resume bien la vida del Señor Jesucristo. Los que aman a Dios, estos, todo tiene un propósito. Siempre hay un propósito y todo lo que les pasa siempre les ayudará a bien. Hermanos, quiere decir que todo lo que le pasó a José, todo esto le iba a ayudar a bien hasta el final. Hermanos, vamos a recordar esto. ¿Cuál era la primera vestidura que José ha usado? Sí, ¿verdad? La túnica de los colores, como hijo amado. En el caso de Jesucristo también, como hijo amado de Dios. ¿Cuál fue la segunda ropa que usó José? Sí, ¿verdad? Como la del siervo o el esclavo. El mismo Señor Jesucristo así lo dijo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. También, ¿cuál fue la tercera ropa que usó José? Sí, ¿verdad? El prisionero o el condenado. Es la imagen de Jesucristo como en el pretorio y luego en la cruz. ¿Cuál fue la cuarta y última ropa que José ha usado? Como gobernador. Entonces también como la imagen de Cristo que ha resucitado y se le ha exaltado hasta lo sumo, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero hermanos, hay algo bien importante que debemos saber de estas cuatro vestiduras. Que estas cuatro vestiduras también el Señor nos la va a poner a cada uno de nosotros durante toda nuestra vida cristiana, empezando por la túnica de los diversos colores. ¿Cuándo el Señor nos puso esta túnica de los diversos colores? Cuando recibimos la salvación. Cuando nosotros hemos recibido la salvación, en ese momento Dios nos puso esta túnica de diversos colores donde anuncia, Él es mi Hijo amado también. En Él tengo mi complacencia. Vamos a buscarlo en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3,
versículo 1 al 2. Versículo 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leerlo juntos, por favor, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que Él nos desea, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué significa ahora somos hijos de Dios? Antes no lo éramos. Antes éramos hijos del diablo. Si nosotros no habíamos recibido la salvación, no habíamos nacido de nuevo, no éramos hijos de Dios. Por eso muchas personas tienen ese malentendimiento. Todos somos los hijos de Dios. No es cierto, sino que solamente los que de verdad han nacido de nuevo, los que han recibido la salvación, son los que de verdad son hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios está diciendo, amados, ahora somos los hijos de Dios. Quiere decir, los que han sido justificados por la fe, los que ahora Dios les toma en cuenta que no han cometido ni un solo pecado por la fe, los que han nacido de nuevo, recibido la salvación, los que obtuvieron vida eterna, todos es lo mismo. Quiere decir, los que por fe han aceptado que la sangre de Cristo ha perdonado todos mis pecados, ahora el Señor nos dice esto, amado, ahora eres mi hijo, ahora tú eres mi hijo amado, ¿no? Lo mismo en quien tengo complacencia. Por eso el versículo 2 está diciendo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando de dos vestiduras aquí. La primera vestidura que usó José y la última vestidura que usó José. Quiere decir, ya Dios nos dijo, ahora eres mi hijo amado, nos puso esta túnica de colores, pero nos está prometiendo, usarás la misma vestidura que Cristo también usó hasta el final. Por eso dice, seremos semejantes a Él. Quiere decir, el Señor nos está prometiendo la vestidura de gobernador. Pensemos bien en esto, hermanos, porque si nosotros habláramos de esas cuatro vestiduras, ¿cuáles son las más difíciles de soportar? La segunda y la tercera. Pero el Señor nos está prometiendo que ya tenemos la primera vestidura y que Él nos dará la cuarta vestidura. Entonces, sí tenemos ya prometida esta cuarta vestidura, solo es el hecho de soportar las dos vestiduras que sin duda van a venir a nuestra vida. Entonces, hermanos, aquí el Señor ya está prometiendo. En el versículo 1 nos está diciendo ya como hijo de Dios. Y en el versículo 2 también seremos semejantes a Él, que Dios nos hará semejantes a Cristo también, que estaremos reinando con Él en el cielo y todo eso. Entonces, hermanos, quiere decir, no hay problema con la primera vestidura si uno ya recibió la salvación. No debe de tener problema con la cuarta vestidura porque es algo que cuando el Señor venga nos dará. Aquí el problema cuál es, soportar las dos vestiduras, porque después el Señor nos pondrá la vestidura de siervo y luego nos pondrá la vestidura de es como condenado o prisionero, que significa mucha aflicción. Hermanos, meditémoslo un poco. Entre la vestidura de ser el siervo o la vestidura de ser el prisionero, ¿cuál será más difícil de aceptar? ¿Qué piensa? ¿La vestidura del siervo o la vestidura del prisionero? Para usted, ¿cuál es más difícil de soportar o de aceptarla bien? La del siervo. ¿Por qué? Es bien difícil humillar. Es bien difícil servirle a otros. La vestidura de aflicción es precisamente para que nosotros podamos humillarnos, hermanos. Entonces, la vestidura de aflicción, nosotros con el amor de Dios la podemos soportar. Pero el hecho de aceptar la vestidura de yo tengo que ser siervo y tengo que humillarme, cuesta mucho
trabaja. Entonces, voy a empezar por este orden. Primero, explicando en nuestra vida sobre la vestidura de ser el prisionero, ¿sí? Y luego pasamos a la vestidura de ser el siervo. Hermanos, ¿por qué José tenía que vestirse con la vestidura de ser un prisionero? Parece que ya era suficiente ser un esclavo o siervo, pero ahora, ¿por qué tiene que recibir una condenación injusta? Para que él pueda confiar todavía más en la palabra de Dios. Es cierto, Jehová estaba con José, pero José tenía que saber esto, que Dios Jehová estaba con él. Y la única manera de demostrar esto era metiéndolo en un juicio injusto y luego sacándolo para que él pudiera reconocer, de verdad, Dios estuvo conmigo en todo este proceso. Así también, hermanos, el Señor nos tiene que poner la vestidura de ser el prisionero, nos tiene que poner la vestidura de ser un condenado para que nosotros también tengamos ese mismo corazón. Saber, Dios está conmigo, pero yo tengo que saber bien eso. Mi corazón de verdad lo tiene que saber que el Señor de verdad está conmigo y la única manera es aceptando bien la situación injusta en la que Dios me ha puesto. Entonces, llegamos a esta conclusión, hermanos, que cuando nosotros recibimos la aflicción o el problema, ¿a poco nosotros juntamos nuestras manos para pedirle explicaciones a Dios? Dios, ¿por qué me permites esto si yo he hecho esto bien? ¿Por qué estás permitiendo este problema tú, Dios? ¿No estás viendo que yo hago bien las cosas así? No, sino nosotros debemos aceptarlo bien, ¿no? Debemos aceptar bien en la situación cualquiera, por más injusta que sea, aceptarla bien que el Señor la ha permitido y que así como le dijo al Señor que ningún hueso será roto, así parezca que mi vida tiene mucha aflicción, pero yo debo permanecer fiel en él, Señor, porque a final de cuentas, esa aflicción es la que nos ayudará a crecer en la fe. Hermanos, si vemos de todos los personajes de la Biblia que han triunfado en la fe, a todos Dios les ha puesto la vestidura de la aflicción. Pensémoslo bien, los que de verdad han triunfado en la fe, ellos tuvieron la vestidura de el prisionero también, tuvieron la vestidura de la aflicción. No hay ninguno que de verdad no haya tenido una aflicción y haya triunfado. Al contrario, los que no han aceptado esta vestidura de aflicción por tener una ropa más cómoda, ellos han fracasado en su vida delante de Dios. Pensemos bien en Lot, pensemos bien en Salomón y pensemos en una parte de la vida de Sansón, que ellos no querían usar la vestidura del prisionero y la evitaron, pero al final sus vidas, ¿cómo terminaron? Como bien mal. Pero si pensamos en la vida de Abraham, pensamos en la vida de David, pensamos en la vida de Job, en todos ellos aceptaron bien esta vestidura de prisionero y Dios les ha prometido la vestidura de la exaltación. Y somos testigos de que esto de verdad está ocurriendo en la vida de ellos. Entonces, es una promesa que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Solo tenemos que aceptar bien la dificultad. Solo tenemos que aceptar bien toda la aflicción que el Señor nos ha permitido. Mire, vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15 y 16. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 15 al versículo 16. Yo lo voy a leer. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Entonces también vemos que Israel recibió esta promesa.
Primero, él ya fue sacado de Egipto, celebró la Pascua, cruzó el Mar Rojo y Dios le dijo que iría a la tierra de Canaán donde fluye leche y miel. Dios cumplió bien con el principio y les está prometiendo un final bien dichoso. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Israel nada más? Soportar todo lo que venía en el desierto. En ese desierto donde Dios lo está describiendo, que había serpientes, escorpiones, sed, es grande y espantoso. Pero les hago una pregunta. ¿Quién preparó este desierto? ¿Dios o el diablo? ¿Quién lo habrá preparado? Dios, totalmente. Parece raro, ¿no? Dios preparó un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, escorpiones, así, lleno de sed, lleno de hambre. Y le dijo, solo, ¿tú cruzas solito? No. Le dijo, ahí está la nube. Esta columna de nube siempre te va a estar guiando. Es la señal, yo estaré contigo en medio de este desierto. Entonces, por eso en Deuteronomio capítulo 8, el Señor está exhortando al pueblo de Israel con una cosa. Acuérdate y reconoce. ¿Qué significa acuérdate en el tiempo de la aflicción? Acuérdate que Dios estuvo contigo, que está contigo. Reconoce qué significa cuando salgas de esta aflicción, reconoce al 100% que fue Dios el que te ayudó al 100%. Por eso Dios, para poder cumplir bien esas dos palabras, ha preparado ese desierto tan grande y espantoso. Pero vemos que también Dios ahí les preparó las cosas necesarias para que ellos pudieran vivir. Les preparó la nube, también les preparó el agua que salió de la piedra y también les preparó el maná. Entonces, pensémoslo bien. En el desierto, ¿cuáles eran las cosas que de verdad podían matarlos? El calor y el frío. El calor que podía haber en el día y el frío que podía haber en la noche. Pero este problema de verdad grave fue solucionado por Dios, poniéndoles la columna y la nube. ¿De qué más podían morir en el desierto? Es lógico, de hambre y de sed, ¿no? Pero aquí Dios ha cumplido. Está diciendo, te sacó agua de la roca, ¿no? Del pedernal. En otras palabras, de donde menos tú te lo imaginabas, el Señor ahí te ayudó. De donde menos tú lo esperabas, de lo que tus ojos no veían, de ahí el Señor te ha ayudado. Y también está diciendo y te dio el maná, ¿no? Esta comida que Dios te las había permitido a ellos y que ellos tenían que molerla y luego comérsela. Entonces vemos los problemas de verdad graves que los podían de verdad matar, Dios los solucionó o no. Sí, entonces solo era el hecho de aguantar la incomodidad de su carne, era el hecho de aguantar la incomodidad de su propio pensamiento. Nada más era eso. Entonces, para que ellos lo pudieran reconocer, Dios les preparó este desierto, así como a nosotros nos ha preparado las ropas del prisionero, nos ha preparado las ropas del condenado. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Hay que aceptar bien. Está diciendo el Señor, hermanos, dice en el versículo 16 hasta el final, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Eso puede resumir también parte de la vida de José, afligiéndote, probándote para la postre hacerte bien. Entonces quiere decir, es una promesa que también se cumplirá en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, ese mismo Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 3, del 2 al 3, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3, yo leo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este versículo 3, ¿quién lo recitó después? Cristo, ¿verdad? Que él recitó de memoria Deuteronomio 8, 3, así. Entonces, aquí, hermanos, Deuteronomio, cuando el Señor le dijo en el versículo 2, te acordarás por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años. Una pregunta, ¿estos 40 años van a comenzar? ¿Están pasando o ya terminaron? Aquí, Deuteronomio.
Estos ya terminaron, ¿sí? Deuteronomio significa la promesa cumplida de Dios. Ellos empezaron en el libro de Éxodo, se mantuvieron en el desierto en el libro de Números, pero para el libro de Deuteronomio esto ya había pasado, porque ellos ya nada más estaban por cruzar el río y encontrarse con la tierra prometida. Entonces, hasta el final es cuando Dios les dijo, reconoce que en estos 40 años yo estuve contigo. Reconoce que en todas esas dificultades ahí estuve yo. Por una razón, el Señor preparó un desierto grande y espantoso. Dice el versículo 2, al final, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, José pasó bien la prueba, porque aceptó bien lo que el Señor le había dado y nunca se separó de el Señor. Eso cumplió bien. A pesar de que había una dificultad bien grande, él no se separaba del Señor. Pero, hermanos, lamentablemente hay quienes reprueban como esta prueba. Hay como quienes reprueban este examen. ¿Por qué? En el tiempo de la comodidad puede permanecer bien en la iglesia, pero en el tiempo de la incomodidad ya no quiere como permanecer en la iglesia. Quiere decir, está rechazando la vestidura que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, también el Señor nos permite los problemas por una razón. ¿Guardará esta palabra hasta el final o no? ¿De verdad guardará esta palabra con todo su corazón hasta el final o no? Especialmente en los salvos, ¿qué palabra mandamiento, los salvos debemos guardar hasta el final? Sí, de los muchos que debe haber, pero especialmente el más grande mandamiento que debemos guardar, dice el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿por qué el Señor nos permite grandes dificultades y problemas? El Señor está examinando nuestra fe. ¿Va a permanecer o no? ¿Se quedará o no? Entonces, por eso permite en esta iglesia. Hermanos, no es por ofender a nadie, ¿sí? Así, pero también el Señor en la iglesia puede preparar escorpiones, serpientes, dificultades, problemas, todo eso, todo eso. No quiero decir que sean los hermanos, solo las situaciones que lleguen a salir. ¿Esto por qué el Señor no se lo permite? Para saber, para probar mi corazón. ¿Me quedaré o no? Entonces, hermanos, es aquí cuando nosotros, ¿cómo podemos aceptar bien esta palabra, esta vestidura? Precisamente obedeciendo esta palabra hasta el final. Si obedecemos bien esta palabra hasta el final, hay una promesa de Dios para la postre hacerte bien. Entonces, José, ¿recibió injusticia o no? Sí, pero a la postre Dios le hizo bien a él. Al final Dios reveló todo. Entonces, cuando viene la injusticia o el problema, solo debemos guardar bien nuestra posición. Debemos guardar bien esta vestidura que el Señor nos ha dado, porque al final el Señor siempre va a revelar todo. Al final el Señor siempre va a sacar todo esto. Entonces, solo debemos aceptarlo bien, porque hay la promesa de Dios a la postre hacerte bien. Y esto solamente Dios lo ha preparado para saber si voy a obedecer o no la palabra del Señor. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. Cuando nosotros parece que estamos en dificultad, como obedecemos más la palabra de Dios. En algunas cosas puede ser así. Un ejemplo, yo he visto a hermanos que cuando de repente vienen enfermedades, dificultades o hasta incluso se quedan sin trabajo, como obedece bien al Señor, obedece bien la palabra y participa. Pero cuando vienen esto, se le da la paz y todo esto, deja las cosas de la iglesia. Mientras no tenía trabajo, obedecía bien, pero ahora que lo tiene ya no viene y todo eso. Entonces, hermanos, es Dios viendo esta situación en nuestra vida, necesita mandarnos este desierto, necesita ponernos esta vestidura de aflicción. Hermanos, vamos a buscar el Salmo capítulo 22. Salmos capítulo 22, versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Salmos 22, 1.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi vida? ¿Dónde aparece esta clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo lo dijo en la cruz. Aquí Salmos 22. ¿Quién también lo dijo? David. Entonces vemos que también Dios le dio a David la vestidura de la aflicción, le dio la vestidura del problema y hasta profetizó lo que Cristo iba a sentir en la cruz, porque recibió como una condenación, como una aflicción muy grande. Por eso él también en su carne empezaba a orar así, de esta manera, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos que el Salmo 22 es una descripción de lo que Jesucristo iba a padecer en la cruz. Quiere decir, este dolor también Dios se lo ha permitido a David. Entonces, hermanos, vemos que aquí el rey David también está padeciendo una aflicción bien grande y hasta de las palabras que le ha dicho Cristo las iba a ocupar en la cruz. Quiere decir, David, hermanos, que tiene como este sobrenombre, ¿no? Es como un varón conforme al corazón de Dios. Y también recibió esta vestidura de ser el prisionero. También recibió la vestidura de esta condenación. Entonces también nosotros debemos como aceptarlo bien. A pesar de que David está como sufriendo todo esto, luego podemos ver un testimonio bien impactante de él. Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 27, versículo 1. Salmos 27, versículo 1. Vamos a leerlo juntos, por favor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si David no hubiera pasado por las aflicciones del versículo 22, nunca habría testificado lo del versículo 27. Entonces vemos que también Dios cumplió con David para la postre hacerte bien. Así como Dios cumplió con José, así como también Dios ha cumplido con nuestro Señor, así como Dios ha cumplido con David, hermanos, también así el Señor cumplirá con nosotros, porque si también nos dio la misma vestidura de aflicción, es lógico que nos tiene que dar la misma vestidura de gloria, ¿no? Y todo eso es lógico. Entonces, solamente tenemos que aceptar esto. David, hermanos, ¿por qué está diciendo, de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Incluso en el versículo 3 está diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Pero, hermanos, hubo algo que Dios le dijo a Israel que acabamos de ver, para probarte. ¿Probarte de qué manera? Si habías de guardar o no mis mandamientos. Especialmente para nosotros, ¿qué mandamiento dijimos que era? Permanecer en la iglesia. Y vemos que David cumplió con esto. ¿Dónde lo dice? Del versículo 4. Dice el versículo 4 de Salmos 27, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces vemos que de verdad David nunca se apartó del Señor. Cuando estaba en dificultad no se apartó. Cuando estuvo con este corazón que salió de la dificultad diciendo, yo, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, mi corazón estará confiado. ¿Por qué? Porque David confiaba en su propia fuerza. No es así, porque él experimentó que si está cerca de Dios, el Señor siempre estará con él. Por eso él dijo, una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué quiere decir? De todas las cosas que puede haber, una sola está diciendo, yo siempre buscaré estar yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. Entonces, hermanos, esto es aceptar bien la ropa de la aflicción. Aceptarla, pero permaneciendo en la iglesia hasta el fin. Hermanos, eso es aceptar bien esta vestidura de aflicción. Y ahora, hermanos, sí, ya que aprendimos esta vestidura de aflicción, antes, ¿qué cosa hubo? La vestidura del siervo. La vestidura del siervo. Entonces, hermanos, así como el Señor se despojó de sí mismo y tomó la forma de un siervo, también el Señor nos da esta posición. Es cierto, somos hijos de Dios,
Es cierto, pero si somos los hijos de Dios, deberíamos manifestar la misma humildad que Cristo tuvo en este mundo. Es cierto, nadie la podría tener, pero debemos esforzarnos hasta el máximo. Hermanos, usted, en el caso de Villahermosa, debió memorizar, ¿verdad? Para el día de hoy, Gálatas, ¿qué capítulo? 2:20. ¿Por qué? Con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es la vestidura de ser siervo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pensemos bien esto. Mas vive Cristo en mí. Quiere decir, ya no soy yo. Ahora debo yo reflejar la vida de Cristo. Ya no debe de ser mi carácter, ya no debe de ser mi pensamiento, sino Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. En una maceta, si yo pongo una semilla que está viva y esta brota, ¿su aspecto cambiará o no? Totalmente. Entonces, si Cristo entró en mí cuando yo recibí la salvación, entonces mi aspecto debe cambiar o no? Sí. Sí, es así. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es cierto, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en la palabra de Dios. Lo que ahora a mí me resta, como dijo David, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Qué es contemplar la hermosura de Jehová? Es lo mismo, contemplar lo hermoso que es la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, ahora el Señor que nos ha puesto esta posición de siervo, hermanos, pensémoslo bien, cada uno de nosotros. Esta posición de ser el siervo de Dios, ¿para qué es? ¿Para ser servido o para servir? En el caso de los salvos, hermanos, ¿qué les gusta? ¿Ser servidos o servir? La verdad es que a todos nos gusta ser servidos, pero nosotros debemos servir. Eso es algo bien importante. A nuestra carne le gusta ser servido. A nuestra carne, ¿qué le gusta más? ¿Que me traigan el plato de comida o que yo lo lleve a otros? Me gustaría estar sentado y que me lo trajeran a mí. Pero ¿qué posición tenemos? Yo soy el que lo debe entregar a otro. Hermanos, eso es bien importante. De todos los que estamos ahora escuchando la palabra, que hemos recibido la salvación y todo esto, es cierto, Dios nos ha puesto en la posición de ser hijo de Dios, totalmente cierto. Pero por lo mismo, como ya no vive cada uno de nosotros, sino Cristo vive en mí. Y Cristo dijo esto, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Así también nosotros debemos servir a los otros hermanos. Hermanos, mire, vamos a buscar bien de esta palabra en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 15. San Juan, capítulo 14, versículo 15. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos. San Juan 14, 15. Vamos a leerlo juntos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, es muy corto, pero el Señor está diciendo, si ama, debe obedecer mi palabra. Así, parece algo muy sencillo nada más. Si me ama, debe obedecer mi palabra. Los siervos, hermanos, ¿para qué es? Para lo único que ellos están, para servir. Los esclavos en ese tiempo, ¿cuál era su única posición de ellos? Servir, nada más. Era solo obedecer todo lo que sus amos le dijeran. Pero esos siervos, hermanos, había dos categorías. La categoría de los esclavos gentiles. Ellos, ¿por qué debían servir a sus amos? Por miedo. Ellos debían servirle por miedo, porque si no los iban a matar. Pero había la categoría de los esclavos judíos, donde ellos, ¿por qué servían?
por amor, porque muchos de sus amos eran buenos, eran conscientes y les preparaban todo a ellos. Entonces ellos con más amor debían servirle a sus amos. Entonces, mientras ellos veían, este amo no me está maltratando, sino todo lo contrario, ¿qué hacían estos siervos? ¿Creen que les daba derecho a descansar más? No, les daba en su corazón el hecho de, yo quiero obedecer más a este amo, al grado de que Dios solamente permitió 7 años de esclavitud, pero muchos amos no querían dejar, muchos siervos no querían dejar de servir a sus amos. Por eso Dios les dijo, entonces deben atravesarse como un palillo, una lesna por la oreja, en señal de que yo amo a mi amo así y me quedaré a servirle a él. Entonces, si eso pasaba entre hombres, ¿cómo nosotros deberíamos servirle al Señor? ¿Cómo nosotros deberíamos servirle a Dios? Que Él nos ha servido primero a nosotros, perdonándonos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros servirle a Él? ¿Con un corazón como con mucha pereza o excusa? No es así. Con un corazón bien ardiente, ¿no? Yo quiero obedecer más al Señor. Entonces, yo tengo que guardar bien esta posición que yo tengo de siervo. Hermanos, les hago una pregunta. Es nada más una pregunta así. Si Cristo en cuerpo humano estuviera ante nosotros, sentado en la mesa, ¿usted le serviría un plato de comida o no? ¿Con qué corazón? Ah, Señor, ¿por qué has venido ahora? ¿Sí? Hermanos, pero cuando los hermanos están ahí sentados a la mesa, es la misma figura. ¿Por qué? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero también vive en el otro hermano que también recibió la salvación. Entonces, cada que nosotros estamos viendo a los hermanos, esta es la oportunidad que Dios me ha dado para servirle a Cristo. Esta es la oportunidad tan perfecta que el Señor me ha dado para servirle al Señor Jesucristo, los hermanos de la iglesia. Entonces, si yo les sirvo a ellos, yo estaré obedeciendo bien esta palabra. Si yo estoy amando de verdad a Dios, entonces puedo obedecer el hecho de servirle a los demás hermanos. Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros fracasamos en la vida cristiana? Porque hay dos vestiduras, pero que nosotros queremos usar al revés. Está esta vestidura de ser el siervo y está la vestidura de ser el gobernador, que es al final. Pero muchos queremos ponernos la vestidura de gobernador de una vez. Y es ahí cuando empiezan a venir los problemas. Pensémoslo bien en Carmen y en Villahermosa. Si todos nosotros aceptamos la vestidura de siervo, ¿habrá peleas? ¿Habrá gritos? No lo habrá, no lo habrá. Pero ¿por qué si hay entonces a veces problemas así? Porque alguien se quiere poner la vestidura de gobernador, porque alguien quiere ponerse encima de otros, porque alguien quiere darle órdenes a otros, porque alguien está ahí queriendo usar esta vestidura que Dios no le ha dado. Es ahí entonces cuando vienen todos estos problemas. Hermanos, es cierto, nuestra iglesia maneja un orden, el predicador, los siervos, los encargados, los organizadores, los hermanos y todo eso. Pero ¿a poco eso es un orden para jactarse y hacerse muy importante? ¿A poco los siervos sienten esta jactancia de decir yo soy siervo y todo eso? Eso jamás debería pasar. Eso jamás debería ser. Al contrario, es la responsabilidad de que yo debo humillarme todavía más. Si el Señor me ha dado un encargo, un servicio, entonces yo tengo todavía que bajar todavía más mi corazón. Entonces, hermanos, entre nosotros debemos aprender bien eso. Hay que ponernos la vestidura de el siervo. Piénselo bien. Imagínense que en el tiempo antiguo de Israel, los amos tenían derecho de irse a fiestas y ellos llegaban bien tarde, pero el siervo tenía un encargo, debía esperarlo despierto. Si el amo llegaba bien tarde, el siervo le podría decir, ¿por qué llegas tarde? Jamás se atrevería a decirlo. Si el amo llegaba por equivocación, como alcoholizado, los servidores le podrían juzgar. Oye, ¿por qué llegas así? No, ni de locos, porque la posición es totalmente diferente. Así también con cada uno de nosotros. Hermanos, ¿a poco si vemos errores de otros hermanos, tenemos derecho a señalarlos y juzgarles o a reprenderles? No es así, hermanos. No es así. Hermanos, esto de verdad lo intentaré decir con mucho respeto y que no haya malos entendimientos. Pero de Carmen y de Villahermosa, hermanos, de todos los de Carmen y de Villahermosa, y lo digo de verdad con todo respeto, ¿quién es el único
que tiene como la facultad de exhortar a otro hermano? ¿Quién cree que de todos los hermanos de Carmen y Villahermosa, quién es el único que de verdad, como tiene el permiso para regañar a otro? Solo yo. ¿Y hay alguien aquí a quien yo haya regañado personalmente? A nadie, a nadie. Con todo respeto, menos los hermanos podemos usar de eso. Hermanos, esto es como no un derecho, no es un derecho, es algo que sí es necesario hacerlo, pero de verdad yo nunca he regañado a nadie así personalmente. Que a través de la palabra lo diga es muy diferente, pero que personalmente yo haya regañado a alguien, jamás lo he hecho. Entonces, menos los hermanos deberíamos regañarnos entre nosotros, menos deberíamos juzgarnos unos a otros. Esto no debe ser así, porque si amamos al Señor, deberemos entender algo. Yo soy siervo y mi trabajo no es corregir, mi trabajo es amar. Mi trabajo no es poner las cosas en orden, mi trabajo solo es amar, nada más. Mi trabajo no es dar un juicio, sino mi trabajo solamente es amar. ¿Por qué? Está diciendo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, es la muestra en la que yo puedo aceptar esta vestidura de siervo si de verdad amo al Señor. Entonces, ¿qué tanto ame yo al Señor? ¿Sabe cómo se muestra? ¿Cómo se muestra que yo amo más al Señor? ¿Sí canto mucho? ¿Sí leo mucho la Biblia? ¿Sí oro muy temprano? No. ¿Qué tanto yo les sirva y ame a los hermanos en la misma escala en que tanto yo estoy amando a Dios? Porque el Señor dijo, dos cosas hay importantes. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa es la escala. ¿Qué tanto yo amo y sirvo a los hermanos? Es la escala de qué tanto yo amo y sirvo a Dios también. Entonces, hermanos, aprendiendo como de estas cuatro vestiduras, es cierto, la vestidura de la túnica de los colores solamente es cuando uno recibe la salvación. Para usar la vestidura como de el siervo, entonces, ¿cómo puedo aceptar esta vestidura? Amando y sirviendo a los hermanos, porque es lo mismo que amar y servirle a Dios. Luego viene la vestidura del prisionero o la vestidura del condenado. ¿Cómo puedo aceptarla? Sí, a pesar de todas las dificultades que haya, si yo permanezco en la iglesia, estaré aceptando bien esta vestidura. Y falta una, ¿no? Es la vestidura de ser el gobernador. Hermanos, como lo aprendimos también, es cuando el Señor venga por segunda vez, nos pondrá también en una situación muy diferente a la de ahora. Pero también es que en este mundo también podemos ver como ese rescate y ese auxilio que el Señor nos puede permitir. Hay algunas dificultades que el Señor nos puede permitir hasta que Él venga. Sin embargo, nos da toda la fuerza para poderlas soportar. Y hay dificultades que el Señor aún en este mundo nos puede quitar. Entonces es ahí cuando reconocemos, de verdad Dios ha estado conmigo. Pero, hermanos, para esta vestidura solamente debemos entender bien de esta parte. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Vamos a leerlo juntos, por favor. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué significa para recompensar? Para darle su vestidura, para darle su vestidura de gobernador a cada uno. Entonces, hermanos, esta es la grande promesa de Dios. Si Dios cumplió con José, si Dios cumplió con el Señor Jesús, Dios cumplió con David, también va a cumplir con nosotros. Por eso, si nos dio la vestidura de aflicción, significa algo. Sin duda también me dará la vestidura como la de él, gobernador. Sin duda me dará la recompensa, absolutamente. Entonces, el Señor está diciendo, he aquí yo vengo pronto. ¿Qué significa? El Señor nos está diciendo solo espere un poco más. Ya pronto viene el Señor
con sus premios, con los grandes galardones. Entonces, solamente debemos esperar un poquito más y el Señor vendrá con muchas grandes recompensas. Cuando José fue ascendido como gobernador, ¿se habría acordado para mal de toda la aflicción que tuvo? No, le habría dado gracias a Dios, porque sin esas aflicciones no hubiera llegado hasta donde él llegó por la gracia de Dios. También nosotros, hermanos, cuando el Señor venga por segunda vez, sin duda vamos a darle gracias por todas las dificultades que Él nos permitió, porque vamos a comprender, si no hubiera yo pasado por esas cosas, nunca habría yo entendido el grande poder del Señor, nunca habría yo entendido lo que tan poderosa que es la mano de Dios. Entonces, he aquí, yo vengo pronto significa ya pronto el Señor nos quitará la vestidura de la aflicción. Ya pronto el Señor nos la va a quitar. Entonces solo vamos a soportar un poquito más. Hoy aprendemos hasta acá. Vamos a orar juntos para terminar, hermanos. Oramos juntos. Amado Señor nuestro, te damos muchas gracias de que nos has permitido el haber escuchado hoy tu palabra, especialmente en las iglesias de Carmen y de Villahermosa, que por favor siempre nos estés ayudando, reconociendo que tú has estado con nosotros en todas las dificultades y problemas. Siempre cuida y guarda el corazón de cada uno de los amados hermanos y que siempre, por favor, por sobre todas las cosas, nos des el corazón para permanecer en la iglesia hasta el fin. Los hermanos se están esforzando mucho en cada momento, por eso cuídalos, guárdalos y retribúyeles con el grande premio. Que por favor, toda la aflicción que nos está pasando, reconozcamos una cosa, que esto viene de ti y que esto traerá sin duda un propósito. Todo lo que hoy hemos escuchado, guárdalo en nuestro corazón y pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hoy aprendemos hasta acá. Entonces, hermanos de Carmen, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos, si Dios permite, el próximo domingo. Entonces, sí, nosotros no podemos ver a los hermanos de Carmen, pero ellos sí los pueden ver. Entonces, sí, adiós, cuídense mucho, nos vemos.